Bueno, uno, dos. Sí, bueno, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sí, bueno, uno, dos. Uno, dos. Sí, bueno. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se escucha? Ok. Sí, bueno. Pues bueno, bienvenidos amados amigos y hermanos en esta... ¿Qué pasó? ¿Se me ha iniciado? Sí, bueno, uno, dos. Sí, bueno. Sí, bueno, uno, dos. Ok. Bueno, en este día vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando a cabo acerca del mensaje de la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, en este día damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar con esta, perdón por los ajustes técnicos que estamos haciendo, ¿verdad? Continuar con esta serie, como hemos platicado con mi esposa, esta es una de las series más maravillosas que al menos en lo personal hemos podido considerar, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para compartir con su pueblo, porque hay una gran riqueza espiritual aquí, mucha sabiduría, ¿verdad? Mucha sabiduría para la vida diaria, ¿verdad? En el mensaje de las 7 iglesias, en cada iglesia había algo en especial, ¿verdad? Algo que ocurría en cada iglesia, había un problema en específico. Y hace unos días platicaba yo con una hermana y concordábamos, ¿verdad?, que desafortunadamente en la actualidad hay algo que se le conoce como denominacionalismo, ¿verdad? Cada denominación tiene una línea doctrinal, perdón, y cada iglesia que pertenece a esa denominación tiene que seguir la línea doctrinal que le impone su denominación o su movimiento religioso, ¿verdad? Pero, y eso hace que en muchas ocasiones, desafortunadamente, ¿verdad?, en muchas ocasiones la iglesia no pueda recibir la nutrición espiritual, ¿verdad? No pueda ser nutrida espiritualmente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la iglesia, los líderes de la iglesia tienen que seguir la línea doctrinal que le marca su denominación. Y el Espíritu Santo, aunque quiera hablar otra cosa a la iglesia, a una iglesia en particular, no se puede, ¿verdad? Y ese es un gran problema. Y podemos ver que en el mundo evangélico, en aquel entonces, en el mundo cristiano, había muchas iglesias en todo el mundo conocido, en el Imperio Romano, en Grecia, ¿verdad? Y aquí principalmente en Asia Menor. Pero a cada una de las iglesias el Señor les habla algo específico, algo diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Que a cada quien, ¿verdad?, el Señor les estaba dando un mensaje especial para tratar con un problema especial que tenía cada iglesia. Y en este caso, bueno, pues el problema principal empezaba con el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que ahí podemos ver que aunque una iglesia pertenezca a una denominación o a un movimiento religioso, ¿verdad?, evangélico actual, Dios en verdad quiere hablar en especial a cada iglesia como si fuera una familia diferente, y así debe ser. Y bueno, en este día vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero antes de entrar de lleno a la escritura, ¿verdad?, de este día que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, quisiera yo recordar la escritura principal, la escritura fundamental, ¿verdad?, de este mensaje a las 7 iglesias. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 al 20, donde dice el Señor, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, ¿verdad?, las muertes del Hades. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder, ¿verdad? El Señor está diciendo: mira, escúchame, ve lo que te voy a mostrar, para que le hables primero que nada en este tiempo a mi pueblo, a la iglesia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de lo que les está pasando, los problemas espirituales que están teniendo, y también las cosas que te voy a mostrar en el futuro que ocurrirán en la humanidad y en la iglesia, y bueno, todos los acontecimientos escatológicos. Versículo 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Luego le dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los 7 pastores, los líderes principales de las iglesias de Asia Menor, ¿verdad?, de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7
20 iglesias. ¿Por qué eran candelabros? Bueno, porque eran congregaciones, eran iglesias poderosas, ¿verdad? Prominentes, tanto espiritual, ¿verdad? Como ministerialmente, en evangelismo, en obra, y bueno, pues eran unas lumbreras verdaderamente en medio de la oscuridad. Y en este día vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y primero que nada, antes de entrar a la escritura que vamos a estar estudiando en este día, quisiera ir a la historia, un poquito a la historia de Pérgamo del griego Pérgamos, que dicen los historiadores que tal vez, ¿verdad?, se traduce como ciudadela o acrópolis, o altura o elevación. Y esta era la antigua capital de Misia, ubicada en el valle del Caico. El Caico es un río, ¿verdad? Es un río, el río Caico, ubicada a unos 24 kilómetros del mar y a unos 5 kilómetros al norte del río Caico. Y Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, actualmente Turquía, ¿verdad? A 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. El nombre de Pérgamo, escuchen, se ha perpetuado en la palabra pergamino, porque la palabra pergamino proviene de acá del nombre de Pérgamo. Y el pergamino, en este caso el pergamino, se dice que fue inventado o desarrollado allí luego de que Ptolomeo V de Egipto, cuando el rey Ptolomeo V de Egipto gobernaba, ¿verdad?, entre el año 203 al 181 a.C., prohibió la exportación de rollos de papiro por temor a que la gran biblioteca de la ciudad de Pérgamo, existió en aquel entonces la segunda biblioteca más grande después de Alejandría, ¿verdad? Y Ptolomeo II prohibió la exportación de papiros, el papiro provenía de Egipto, por temor a que la gran biblioteca de la ciudad de Pérgamo pronto pudiera tener más volúmenes que la biblioteca de Alejandría. Si usted quiere estudiar un poquito de historia antigua, se considera la biblioteca de Alejandría como una de las maravillas de la antigüedad, ¿verdad?, de las maravillas de la antigüedad, porque era una biblioteca inmensa, gigante, donde había tomos de conocimiento, ¿verdad?, de saber de todo el mundo conocido de aquel entonces, donde la gente podía ir a consultar ahí el conocimiento de Alejandría. Y bueno, con esto en Pérgamo, ¿verdad?, en Pérgamo refinaron el proceso de cultivo de cueros y desarrollaron un excelente material para escribir en lugar de los papiros que les estaban negando los egipcios, ¿verdad? Y en honor a esto, ¿verdad?, en honor a esto lo llamaron pergamenos, o mejor conocido en la actualidad como pergamino. El pergamino es procedente del cuero, es un material de cuero sobre el cual se puede escribir. Y se dice que obviamente, ¿verdad?, que en la ciudad de Pérgamo, allí existió una iglesia cristiana, que es la iglesia de Pérgamo, que inició hacia finales del siglo I de la era cristiana, mencionada aquí en Apocalipsis capítulo 2. Y bueno, escuchen, estamos hablando acerca de la historia de Pérgamo. Es necesario conocer el contexto, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando voy a dar una enseñanza, un estudio bíblico, ¿verdad?, una predicación para domingo, ¿verdad? No me gusta, no soy de ese tipo de pastores o de líderes que se la pasan gritando, ¿verdad?, y amén, aleluya, y que el Señor me mostró y tuve un sueño. No, eso son tonterías. La iglesia debe ser nutrida, ¿verdad?, debe ser nutrida abundantemente y lo mejor que se le pueda dar. Y por eso me gusta investigar, me gusta ponerme a leer y investigar, ¿verdad? Y bueno, se dice que Pérgamo era el centro de la vida religiosa de la provincia, ¿verdad?, de la provincia de Asia. La ciudad estaba sentada, ¿verdad?, sobre una gran colina de unos 300 metros de altura aproximadamente sobre el nivel del mar, y estaba construida en una colina cónica que desde ahí se dominaba el valle del río Caico, donde desde la cima de la ciudad, ¿verdad?, de la cima del monte ese donde estaba sentada la ciudad, se podía ver el mar Mediterráneo a 25 kilómetros. Ahora escuchen, Pérgamo no tenía la misma importancia comercial de Éfeso o de Esmirna. Acuérdense que Éfeso y Esmirna eran puertos comerciales, ¿verdad?, y eran muy importantes comercialmente hablando, pero la importancia de Pérgamo es que era un centro cultural muy importante en esa región y sobrepasaba a ambas ciudades en cuanto a cultura, conocimiento y ciencias.
Su biblioteca era famosa, como acaba de mencionar, porque contenía al menos 200,000 rollos de pergamino, ¿verdad? De libros escritos, que solamente era superada, como mencionaba yo hace rato, por la Biblioteca de Alejandría. Escuche, en la ciudad de Pérgamo había un gran altar al dios Zeus construido para conmemorar una notable victoria que la ciudad había tenido sobre los salvajes galos o gálatas, ¿verdad? Los galos son los que hoy conocemos, ¿verdad? Los habitantes de la ciudad de Galacia, ¿verdad? Ahora, lo más importante es que Pérgamo tenía el primer templo. Escuchen, una de las cosas de relevancia de la ciudad de Pérgamo es que en Pérgamo estaba el primer templo de la zona, ¿verdad? Porque Pérgamo estaba dominado por el Imperio Romano, dedicado a Augusto César y a Roma, por lo cual se transformó en el centro principal del culto al emperador en la provincia de Asia Menor. Pérgamo era una ciudad cosmopolita, o sea, había gente de todos los lugares, de todos los mundos. Era un centro de encuentro cultural del Imperio Romano, pero también era un centro de las deidades paganas antiguas, ¿verdad? Durante el periodo de la conversión al cristianismo, tanto de judíos como de gentiles, podemos entender a través de esto que los cristianos a través de la enseñanza, ¿verdad? A través de la predicación del Evangelio, trataban de minar las creencias paganas de la sociedad romana, ¿verdad? Que veneraban a los dioses falsos, al emperador, cosas que eran abominables, ¿verdad? Para traerlos a los pies de Cristo y a su vez hacerles entender que por ese comportamiento religioso pagano antibíblico vendría un juicio terrible por el paganismo, por la idolatría y aparte de eso por sus malas obras. Ahora escuchen, si usted no sabe de dónde provienen los hospitales actuales, ¿verdad? Porque en la actualidad hay hospitales y clínicas. La historia cuenta, ¿verdad?, que en Pérgamo se encontraba el centro principal de adoración al dios Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad, era el dios de la medicina, y sus templos eran la versión primitiva de los hospitales actuales, ¿verdad? Ellos eran los templos de Esculapio, en este caso ahí en Pérgamo, eran precisamente la versión primitiva de los hospitales en el antiguo mundo, en la antigüedad, ¿verdad? Y la gente, escuchen, la gente, como en ese lugar, la gente iba en busca de sanidad, ¿verdad? La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio por sus males. Es como, por ejemplo, aquí en nuestro país hay lugares donde se dice que hay aguas milagrosas, aguas curativas, ¿verdad? Donde obviamente hay iglesias católicas principalmente, ¿verdad? Lugares de adoración religiosa pagana, donde la gente acude por montones, ¿verdad?, a beber de las aguas, porque dicen que aparte de ser curativas son milagrosas. Y bueno, obviamente esto, ¿verdad?, en la ciudad de Pérgamo, esta actividad de que la gente iba a Pérgamo en busca de sanidad, iba a buscar al dios Esculapio, y aparte de eso a los médicos primitivos, que eran a su vez eran sacerdotes, pero también eran médicos, ¿verdad? Estos rivalizaban obviamente, ¿verdad?, con la enseñanza de la sanidad divina por medio de la fe en el nombre de Jesús. El problema es que aparte de la ciencia y las medicinas primitivas que se usaban para la sanidad de las personas, esta sanidad, ¿verdad?, que la gente iba en busca de ello, incluían rituales e invocaciones al falso dios, al dios pagano Esculapio, el dios de la medicina, lo cual en muchas ocasiones era bastante efectivo, ¿verdad? Porque pues hasta en la actualidad sabemos que a través de la brujería, de la hechicería, la invocación de ciertos nombres de falsas deidades, ¿verdad?, o de los famosos santitos. Hay el Santo Niño de Atocha, ¿verdad?, es un niño milagroso, ¿no? En la religión católica tienen un ídolo conocido como el Santo Niño de Atocha, y la gente va a buscarlo, ¿verdad?, va hasta sus templos, hasta sus adoratorios, le ofrecen promesas con tal de que le reciban una sanidad, ¿verdad? Y pues algo así era la gente, iba hasta ese lugar, iba al templo de Esculapio, le ofrecían adoración, le ofrecían ofrendas,
y una vez que le ofrecían ofrendas y adoración pasaban a ver a los médicos, los cuales, aparte de los medicamentos primitivos que había, ¿verdad?, en ese entonces, las hierbas y otros minerales, también estaba involucrado, ¿verdad?, estaba involucrado el ocultismo, la magia, ¿verdad?, la hechicería, y obviamente pues la mano de los demonios, y obviamente pues era efectivo porque mucha gente sanaba. Por eso iba la gente en manadas a buscar sanidad, si no hubiera ido, ¿verdad? Pues obviamente eso rivalizaba con la fe en Jesús y con la sanidad a través del nombre de Jesús. Ahora, en Pérgamo había una fuerte filiación política, tanto política como religiosa, en la vida de la población, ¿verdad?, la población de Pérgamo. Y esto obviamente creaba ciertos problemas especiales con los cristianos, porque por ejemplo en Pérgamo, los títulos de Señor, Salvador y Dios eran aplicados continuamente al emperador romano. En la antigüedad, en el Imperio Romano, se creía que el emperador era el Curios, era el Señor. ¿Qué significa Señor en el griego? La palabra Señor significa único dueño, poseedor, amo absoluto. Y esos títulos de Señor, Dios y Salvador, ¿verdad?, eran aplicados por la sociedad en ese lugar al emperador. Algo que obviamente los cristianos, los creyentes, los cristianos primitivos y nosotros también, ¿verdad?, rechazaban, dado a su pleno conocimiento acerca del señorío de Jesús, acerca de que solamente el único Señor, Rey, Dios y Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, escuchen, Pérgamo, la ciudad de Pérgamo y la región se consideraba como un baluarte de la forma griega de vivir y del culto griego. En Pérgamo la población defendía acérrimamente, ¿verdad?, defendía fuertemente las costumbres helenísticas, ¿verdad?, como por ejemplo la ciencia, la filosofía, las ideologías políticas, ¿verdad?, la forma de vivir de la sociedad eran defendidas acérrimamente ahí en Pérgamo, que era parte de la provincia romana, ¿verdad?, la provincia de Asia Menor. También se dice que Pérgamo era el centro administrativo de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, eso incrementaba para los cristianos el problema con el asunto del culto al César. Y esto obviamente a los cristianos que estaban dentro de esa ciudad, les provocaba un problema, les provocaba un dilema entre ser fieles totalmente al Señor Jesucristo, ¿verdad?, para no tener problemas con la sociedad y las autoridades, tener que darle también honra y adoración al César, ¿verdad? Esto era un gran problema. Y ahora sí quisiera que fuéramos a la escritura que vamos a estar analizando en este día, que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 al 17, del cual vamos a sacar un poco de teología, un poco de doctrina, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual en este día. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan, cuando estaba ahí en la isla de Pérgamo, perdón, la isla ay, se me fue el nombre. ¿En qué isla estaba? La isla bueno, en la isla donde estaba, ahorita se me fue el nombre, perdón. Pero le dice el Señor, ¿verdad?, la isla de Patmos, le dice: escribe esta carta o este mensaje, ¿verdad?, al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién era el ángel? Lo vuelvo a repetir: el pastor principal, su vocero, ¿verdad?, de parte del Señor. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives, escuche como dice el versículo 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Y una de ellas era, dice, que toleras a algunos de ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. ¿Quién le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Acuérdense de esto es algo muy importante. Versículo 15. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas,
ya habíamos hablado de los nicolaitas en un mensaje pasado, en una enseñanza pasada, ¿verdad? Que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con el juicio, ¿verdad? Con el juicio que vendría de parte del Señor. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Ok? Bueno, permítanme un tantito porque me voy a quitar el suéter porque ya me siento un poco acargado. Perdón, ahora sí vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver cuál es la enseñanza doctrinal que podemos, doctrinal y teológica, ¿verdad?, que podemos sacar acerca de esta porción bíblica. Acuérdense de esto que lo mencioné hace rato y lo vuelvo a repetir. En el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, yo he visto que Dios trata, ¿verdad?, que el Señor trata con cada una de las iglesias de manera diferente, pero en la Biblia, el número 7 en la Biblia, habla acerca de la totalidad de la obra de Dios y de la totalidad de la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de los problemas ocurridos o tratados en este mensaje a las 7 iglesias, de este tema, de esta enseñanza, se puede sacar una enseñanza general para todo el cuerpo de Cristo, que es aplicable, fue aplicable ayer, es aplicable hoy y será aplicado por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es eterna. Escuchen. Dice en esta porción, en el versículo 13, habla acerca del trono de Satanás. Y el Señor le dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal a mi nombre. Hay varias teorías acerca de esto, porque el Señor le dice que él vivía en la ciudad donde Satanás tenía su trono, ¿verdad? Algunos dicen que por la hechicería, que por el ocultismo, algunas otras cosas, pero la verdad es que no es tan acertado eso. Hay varias teorías y una de ellas se dice que el problema con respecto a esto, por el cual el Señor le dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, era porque la adoración a Semiramis y a Tamuz, que eran las deidades diabólicas, ¿verdad?, y babilónicas, se habían asentado principalmente en ese lugar, ¿verdad? La región babilónica había establecido el culto a la madre y al niño, o sea, Semiramis y a Tamuz. En la actualidad este culto es parte del culto católico, ¿verdad?, en la veneración a María, ¿verdad?, y al niño Jesús. Es la misma gata pero revolcada y para de revoltar, ¿verdad? Y la adoración a la madre y al niño era parte de sus creencias principales en la cultura babilónica. Semiramis, no sé si la sepa usted, pero era la esposa de Nimrod. La Biblia dice que él fue el primer gobernante del mundo allá en Babel, ¿verdad? Y ella había dicho que cuando su esposo murió, ¿verdad?, porque fue asesinado, algunos dicen que fue uno de los hijos de Adán el que lo mató, no lo asesinó, sino que lo mató por su idolatría, por su paganismo, ¿verdad? Y ella había dicho que cuando él murió, ¿verdad?, él se convirtió en el sol, él ascendió a los cielos, se convirtió en el sol. Y que cuando ella concibe un hijo, que después le puso por nombre Tamuz, ella había concebido, ¿verdad?, porque el sol, o sea, su marido Nimrod, a través de los rayos del sol, la habían embarazado de forma virginal, ¿sí? Y ella concibió a un hijo llamado Tamuz, que verdaderamente fue concebido a través de la prostitución ritual. Y se dice que Tamuz, a la edad de 40 años, lo mató un jabalí. Y por 40 días le guardaron luto, y de ahí nació lo que hoy conocemos como la Cuaresma católica. Posteriormente les hizo creer Semiramis, ¿verdad?, que Tamuz había resucitado a los 40 días y había ascendido a los cielos. De ahí nació el culto a la madre y al hijo. Y escuchen, ¿cuál es el problema, verdad? Esto era en Babilonia. Pero se dice que cuando Persia conquistó a Babilonia, los sacerdotes que adoraban a Semiramis y a Tamuz, ¿verdad?, sacerdotes babilónicos, atemorizados,
empezaron una migración hacia el oeste y establecieron su nuevo centro religioso de adoración pagana, de adoración a Semiramis y Tamuz, precisamente en la ciudad de Pérgamo. Ahí se establecieron. Durante los reinos de Persia y Grecia, durante unos 300 años aproximadamente, en Pérgamo fue el centro principal del culto a la madre y al hijo, o sea, a Tamuz y a Semiramis. Pero cuando el Imperio Romano conquistó Grecia, en el año 133 a.C., el rey Artanos III otorgó Pérgamo a los romanos, y entonces los romanos, ¿verdad?, se llevaron el centro de adoración religiosa principalmente, lo quitaron de Pérgamo y lo trasladaron a la ciudad de Roma. Obviamente se quedó la tradición, está ahí, ¿verdad?, pero el centro principal de adoración a Tamuz y Semiramis fue trasladado a Roma, y después el nombre de Tamuz y Semiramis fueron cambiados por Venus y Cupido. Pero todos los rituales y costumbres de este culto pagano continuaron igual, ¿verdad? Otra tradición, ¿verdad?, otra teoría más aceptable, dice que la concentración de la religión pagana tenía su centro principal en Pérgamo. Pérgamo era el centro, no solamente era el centro religioso, sino era el centro administrativo oficial del Imperio Romano, ¿verdad?, en lo que hoy conocemos como Turquía, lo que era Asia Menor, donde estaban asentadas las 7 iglesias de Apocalipsis. Y se dice que ahí, lo mencioné hace rato, había centros de adoración de culto, por ejemplo, a Atenea era una diosa griega, y a Zeus, el dios principal de los dioses del Olimpo, ¿verdad?, y que tenía un imponente altar que dominaba la ciudad, ¿verdad?, era un altar tan grande, ¿verdad?, tan maravilloso para ellos, ¿verdad?, que se veía desde cualquier punto de la ciudad, ¿verdad? Y aparte de eso se encontraba en Pérgamo, se encontraba el templo a Esculapio, el dios de la medicina, que atraía enfermos tanto de cerca como de lejos, ¿verdad? Y sobre todo en Pérgamo estaba establecido el centro oficial de adoración de culto al César. Esto era un gran problema para los cristianos, porque era como una espada, ¿verdad? Una espada puesta suspendida constantemente sobre la cabeza de los cristianos, era un verdadero problema. Por eso es que la adoración a Atenea, la adoración a Zeus, la adoración y culto a Esculapio, ¿verdad?, y el culto al César, se considera que allí en Pérgamo era donde el dominio de Satanás era más fuerte, tanto en la sociedad como en la cultura de esta región, de la región de Asia Menor, donde estaban asentadas las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Y por ello, metafóricamente hablando, se decía que ahí Satanás tenía su trono a causa del paganismo tan fuerte que había en la ciudad de Pérgamo. Ahora, escuchen, espiritualmente hablando, ¿verdad?, espiritualmente hablando, hay dos maneras diabólicas por las cuales la influencia espiritual de la iglesia puede ser anulada en la sociedad, en medio de la sociedad. Escuchen, la iglesia en aquel entonces pudo perder, y hoy puede perder influencia sobre la sociedad. No sé si usted lo sepa, pero verdaderamente la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, debería tener una gran influencia sobre la sociedad actual. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad?, tenía una gran influencia allá en Jerusalén, ¿verdad?, y en los lugares aledaños a Jerusalén, y conforme se fue extendiendo el cristianismo, tenía mucha influencia sobre la sociedad, ¿verdad? La gente los respetaba, los reconocía, aunque mucha gente no se quería integrar a ellos, pero los reconocía, ¿verdad?, que verdaderamente era gente íntegra, era gente santa, era gente diferente, muy diferente a ellos, que vivían en pureza, en amor, en santidad, en justicia, y que aparte de eso Dios hacía milagros y señales poderosas a través de ellos, como uno de ellos la sanidad, la liberación de los endemoniados. Pero se dice, ¿verdad?, espiritualmente hablando, que hay dos formas diabólicas por medio de las cuales la influencia espiritual, ¿verdad?, de la iglesia sobre la sociedad puede ser anulada, ¿verdad? Sus distintivos cristianos pueden ser confundidos y su existencia aún puede ser puesta en peligro, la iglesia, ¿verdad? Número uno es la persecución abierta.
que ocurrió, ¿verdad? Hace 8 días veíamos la persecución que había contra los cristianos de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Los perseguía porque el diablo quería perseguirlos, los perseguía porque quería ahogar el evangelio para que la gente no fuera salva, se perdieran, ¿verdad? Quería apabullar el cristianismo. Número 1, ¿verdad? Las maneras diabólicas por las cuales el diablo puede apagar la influencia de la iglesia en la sociedad es por la persecución. Pero si esta no tiene el efecto esperado por parte del diablo, ¿verdad? El diablo usa otra manera más sutil y tal vez más perniciosa. Y esto tiene que ver con la fusión de las creencias, de la doctrina, de la forma de vida de la iglesia con el sistema de vida mundano. Y así siempre Satanás ha tratado de destruir la iglesia por medio, ¿verdad? A través de la persecución de la muerte o de la mundanalidad, o sea, hacer a las iglesias mundanas, paganotas, carnaloides, como se le llama, ¿verdad? Y llenas de falsas doctrinas. Ahora, eso es con respecto al trono de Satanás. Luego dice aquí en esta porción, ¿verdad?, que acabamos de leer, habla acerca de la doctrina de Balaam. Versículo 14, el versículo 14 dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, que toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Normalmente en los cultos idolátricos, ¿verdad? En los cultos idolátricos había banquetes, se ofrecían animales sacrificados a los ídolos, después se ofrecía un banquete a través del cual se pensaba que cuando comían de la ofrenda de los animales sacrificados, al comer, ¿verdad?, la carne de los animales sacrificados a los ídolos, se entraba en una comunión espiritual con el Dios, la deidad pagana, y eso es cierto, entraban en comunión espiritual con los demonios, es una realidad, ¿verdad? Y después de eso, el banquete se convertía en borrachera y posteriormente la borrachera se convertía en una orgía desenfrenada. Eso era siempre. Comida, bebida y sexo en abundancia, ¿verdad? Ahora, escuchen. La historia cuenta que Balaam fue un profeta pagano. La historia bíblica, ¿verdad?, nos cuenta que Balaam fue un profeta pagano allá en la antigüedad, ¿verdad? De esto nos habla en el libro de Números. Un profeta pagano que cuando que el rey Balac, ¿verdad?, uno de los enemigos del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, lo manda a traer, lo contrata para que maldiga a Israel, porque él sabía perfectamente que era un vidente, era un profeta, era un vidente, era un hechicero, ¿verdad?, que cuando él maldecía a alguien con sus palabras quedaba maldito, y cuando lo bendecía quedaba bendito. Entonces el Señor, ¿verdad?, en diferentes ocasiones le impide maldecir a Israel, sino que le ordena bendecir a Israel, ¿verdad? Entonces la historia, eso no está tanto en la Biblia, sino está en los libros de historia del pueblo judío. Los judíos tienen libros de historia, ¿verdad?, que narran muchos hechos, muchos sucesos, que son acordes con los relatos bíblicos, ¿verdad? Y en esos libros de historia se dice, y en la Biblia también lo dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que cuando Balaam vio que no podía maldecir a Israel, pero quería quedar bien con el rey Balac para destruir a sus enemigos, a Balaam se le ocurre decirle al rey Balac: bueno, pues manda a las mujeres moabitas para que inviten a los israelitas a participar en los cultos paganos, ¿verdad?, los banquetes y orgías idolátricas, porque de esa manera entonces el Señor los va a maldecir y los va a desproteger y Él mismo los va a derrotar, ¿verdad? En Números 13, versículo 16 se declara, ¿verdad?, dice claramente que las mujeres moabitas actuaron por consejo de Balaam para incitar a los israelitas a participar en la idolatría, en los banquetes idolátricos y las orgías, ¿verdad?, que eran producto de ellos, y verdaderamente vino una gran tragedia, vino una gran derrota de parte del Señor hacia su pueblo. En este caso, escuchen, doctrinalmente, teológicamente y espiritualmente, Balaam representa a alguien que hace caer al pueblo de Dios en la inmoralidad, la rebelión contra Dios, y en algo conocido como el antinomismo.
¿Qué es el antinomismo? Ahorita lo voy a explicar, pero acuérdense de esto. Entonces, ¿verdad? Esto estaba sucediendo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo había sido fiel al Señor, había resistido la mala influencia de afuera, pero esto estaba ocurriendo al interior. El pastor estaba permitiendo estas malas enseñanzas y mala doctrina de malos cristianos. Y esto lo estaban haciendo los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta gnóstica, antinomista. Ahorita voy a explicar, ¿verdad? Y el pastor obviamente estaba permitiendo esto dentro de la comunidad cristiana. Se estaba cuidando de la mala influencia, de la corrupción de afuera, pero estaba permitiendo la corrupción dentro mismo de la congregación cristiana, de la iglesia cristiana en Pérgamo, ¿verdad? El líder no había hecho nada por resolver esto. Por eso el Señor le dice: pero tengo unas cosas en tu contra, que permites a los que predican, enseñan la doctrina, ¿verdad? La mala influencia de Balaam. Y desafortunadamente el pastor estaba permitiendo en sus filas la enseñanza de falsos maestros que les enseñaban un camino de perdición inmoral y antinomista. ¿Qué es el antinomismo? Escuchen. El antinomismo nicolaita, ¿verdad? Dice, según la historia cuenta que los gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos fue la secta principal que rivalizó con el cristianismo, y la secta gnóstica tenía a su vez muchas sectas dentro de ellos, y uno de ellos era los nicolaitas. Y los nicolaitas enseñaban, escuchen, que los cristianos ya no estaban sometidos a la ley de Moisés gracias al sacrificio de Jesús, ni tenían la obligación de guardarla tal como los judíos tenían que guardarla, por ejemplo, al abstenerse de la idolatría, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Como la fornicación, la prostitución ritual, el adulterio, etcétera, etcétera, los cultos fornicarios. Ya no estaban obligados, ellos decían, ya los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Para nosotros no tenemos prohibido participar de banquetes ofrecidos a los ídolos. Por tanto, ellos pregonaban que los cristianos sí podían participar de todo lo que la ley de Moisés prohibía. A esto se le conoce como antinomismo. ¿Qué es el antinomismo? Vivir sin ley, anti, contra o sin, y nomos ley. Y ellos enseñaban que el creyente ya no estaba obligado a guardar la ley de Moisés, y por lo tanto podía participar de todas las cosas que los judíos tenían prohibidos por la ley de Moisés. Pero escuchen, es cierto que ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es algo que se predica mucho en la actualidad, sobre todo en las iglesias de corte reformado, como bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera. La iglesia cristiana evangélica ya no está obligada a guardar la ley de Moisés, pero con respecto al aspecto ritual, ¿verdad? Los cristianos ya no tenemos que ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, ya no tenemos que guardar la Pascua, no tenemos que guardar la fiesta de tabernáculo, ni las lunas nuevas, etcétera, etcétera, ni muchas cosas que la ley de Moisés prohibía, ¿verdad? Podemos comer ahora de todo animal. La ley de Moisés prohibía, por ejemplo, comer peces que no tuvieran escama, como por ejemplo el bagre. Aquí en México es un pez que no tiene escama, eso estaba prohibido. Estaba prohibido comer ciertos insectos. En la actualidad puedes comer chapulines, puedes comer hormigas, puedes comer lo que quieras, ¿verdad? Pero aún así la iglesia cristiana, el cristiano actual, ¿verdad? El cristianismo, el cuerpo de Cristo sí está obligado a guardar el aspecto moral, todo lo que tiene que ver con el aspecto moral de la ley de Moisés, como no asesinar, no fornicar, o sea, no caer en inmoralidad sexual, ¿verdad? Ni adulterio, ni fornicación, ni homosexualidad, ni bestialismo, ¿verdad? Ni masturbación, ni pornografía, etcétera, etcétera. No darle culto a los ídolos, ¿verdad? No participar de la hechicería, de la brujería, y todo eso la iglesia sí tiene que guardarlo, ¿verdad? Y esto, escuche, esta mala influencia, el problema era que el pastor, uno de los problemas principales era que el pastor estaba permitiendo la mala influencia de malos hermanos y malos líderes, y esto es algo muy común en las iglesias cristianas actuales. Hay pastores que permiten la mala influencia de malos líderes, de malos cristianos, por dos razones: porque son líderes prominentes
sobresalientes dentro de la iglesia, ¿verdad? Son buenos para predicar, para evangelizar, para enseñar, pero tienen malas mañas, malos hábitos, son mal ejemplo. Yo sé lo que le digo, nosotros, mi familia y yo vivimos eso en un lugar donde nos estuvimos congregando mucho tiempo, ¿verdad? Los líderes eran, por ejemplo, el de alabanza, de niños, eran muy buenos para el ministerio, pero eran pésimos ejemplos de vida. Eso es por un lado. Por el otro lado, los pastores permiten la mala influencia de malos congregantes, de malos ejemplos que incitan a los novatos, ¿verdad? Los cristianos nuevos, a llevar una vida corrompida y alejada de la voluntad del Señor, porque muchas veces son congregantes, son cristianos poderosos económicamente. Entonces el pastor no los quiere correr, no los quiere exhortar, ¿verdad? Porque se le van a ir las mejores ofrendas. Y no le importa, ¿verdad? Tener malos líderes y malos congregantes económicamente poderosos, con tal de tener un beneficio personal, y eso está mal, eso es pecado. El Señor lo incita, ¿verdad? Por lo tanto le dice: arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y se lo dice no solamente al pastor, sino se lo dice para, como decimos aquí en México, te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juan, o sea, te lo digo a ti para que vayas y se los digas, que se arrepienten, que dejen de incitar a los hermanos a participar de los cultos idolátricos, de los banquetes idolátricos y de las orgías que eran parte, ¿verdad? Porque el antinomismo y el gnosticismo griego enseñaban también, entre otras cosas. Hay una doctrina en el mundo reformado, ¿verdad? En el calvinismo, que se conoce como la total depravación. Esta es una doctrina de origen gnóstico griego que se mete en la Iglesia Católica y que luego Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los hombres de la Reforma lo sacan de ahí y se le conoce como la total depravación. Los gnósticos enseñaban que a causa de que el mundo no lo había creado el Dios de los cielos, sino el demiurgo era el Dios, para ellos era el Dios de los judíos, o era Jehová Sabaoth, de ahí procede la palabra Jehová, que usa la Reina Valera, ¿verdad? Que no es una palabra bíblica, ni griega, ni hebrea, sino que es un nombre pagano. Jehová es un nombre pagano, Yahvé es un nombre pagano también, ¿verdad? Que no es ni hebreo ni griego, pero bueno, ellos enseñaban que como el mundo lo había creado el demiurgo, o el Dios de los judíos, Jehová Sabaoth, que ellos llamaban, el mundo estaba totalmente corrompido y también los seres humanos estaban totalmente corrompidos y depravados, y había solamente unos elegidos, unos predestinados para salvación. De ahí proviene la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Y que como el cuerpo, ¿verdad? Si tú eras de los elegidos, eras de los predestinados, el cuerpo se iba a quedar en este mundo, se iba a podrir y jamás y nunca iba a salir de este mundo, sino que iba a desaparecer de este mundo. Por lo tanto, lo único que se iba a salvar era el alma y el espíritu. Por lo tanto, tú podías hacer con tu cuerpo lo que se te diera tu regalada gana, ¿verdad? Revolcarte con mujeres, con hombres, con animales, ¿verdad? Participar en las orgías, total, no iba a pasar nada. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Señor quiere que guardemos todo nuestro ser, ¿verdad? En espíritu, alma y cuerpo íntegramente, porque todo será levantado un día por el Señor. Al final el Señor les advierte en este punto doctrinal que si ellos no estaban atentos a lo que el Espíritu Santo les estaba ordenando, Él iba a venir sobre ellos con un juicio tremendo. Ahora dice, en esta porción, dice a todos los que salgan vencedores les daré a comer, ¿verdad? Les daré el maná escondido. Dice a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Escuchen. La historia enseña, la Biblia enseña que cuando los israelitas salen de Egipto y Dios los mete al desierto, llega un momento en el cual empiezan a clamar al Señor por comida porque no había nada en el desierto. Empiezan a llorar, a picotear y bueno, el Señor hace descender el maná del cielo, que era como el cornflakes, como las hojuelas de maíz, ¿verdad? Pero dice que era como semilla de cilantro cubierta, ¿verdad? Como con aceite, como con miel, o sea, era pan de ángeles, era el pan que comían los ángeles. Milagrosamente, sobrenaturalmente, la Biblia dice que caía el rocío sobre el campamento y sobre el rocío aparecía el maná, y que el maná era alimento, pan de ángeles, era un alimento celestial. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y durante 40 años comieron esto, ¿verdad? Y cuando ya no fue necesario el maná porque entraron a la tierra prometida,
vida, ¿verdad?, el maná dejó de caer. Pero antes de eso, el Señor le ordena a Moisés que en una urna guardara una porción del maná y la pusiera dentro del arca de la alianza, para que quedara como testimonio, ¿verdad?, del maná, de que el Señor los sostuvo en el desierto, de que hizo un milagro para ellos. Era un testimonio para los judíos, ¿verdad?, para los israelitas. Y esto fue guardado primero en el arca, en el tabernáculo, y después en el templo. Pero se dice que a principios del siglo VI antes de Cristo, el templo, cuando fue destruido, el templo construido por Salomón, ¿verdad?, que fue destruido por los babilonios, los rabinos, escuchen, los rabinos transmitieron la leyenda de que cuando sucedió aquello, la destrucción del templo como juicio, el juicio de Dios contra los judíos, decían los rabinos, era una leyenda, que Jeremías había escondido la urna de maná en una grieta del monte Sinaí. Escuchen, de hecho, entre los judíos mesiánicos son una secta paraevangélica, legalista judaizante, cristianos que se creen judíos, ¿verdad?, que tienen ascendencia judía y que regresan a las raíces hebreas. Entre esta secta judío mesiánica, o nazarenos también, hay una leyenda que dice que Jeremías escondió el arca de la alianza, la escondió en el monte Sinaí. Esa es una mentira, esa es una leyenda solamente. Nadie sabe dónde está el arca de la alianza, nadie sabe si existe en realidad todavía, ¿verdad? Pero decía que Jeremías, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, escondió la urna en una grieta en el monte Sinaí. Y decían los rabinos en esta leyenda que cuando el Mesías cuando el Mesías se manifestara, Jeremías volvería del cielo, iría por la urna allá a la grieta del monte Sinaí y la traería de regreso y la presentaría ahora en el templo y en los pies del Mesías. Esto es lo que decía la leyenda. Escuchen, en la cultura judía, simbólicamente, para un judío, comer del maná escondido significaba empezar a gozar de las bendiciones de la era mesiánica, de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, ¿verdad?, del Rey Todopoderoso. Y para un cristiano en esta porción, comer del maná escondido tiene que ver, simboliza, significa entrar en la bendición del nuevo mundo que surgiría cuando viniera plenamente el reino de Dios de los cielos a la tierra, ¿verdad?, descendiera la nueva Jerusalén. Esto es lo que significa, esto es lo que simboliza, ¿verdad? Y les dice el Señor: a todo el que se mantenga firme, ¿verdad?, que salga vencedor, le daré de comer, le daré del maná que ha sido escondido en el cielo. O sea, te permitiré entrar en la gloria de Dios en el cielo eternamente y para siempre. O sea, participar de esas bendiciones mesiánicas. Y luego dice, habla de una piedrecita blanca, dice: y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabada un nuevo nombre que nadie comprenderá, aparte de aquel que lo recibe. Vuelvo a repetir: y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprenderá, aparte de aquel que lo recibe. Se dice, todas estas cosas tienen que ver con asuntos culturales del momento para que la gente lo comprendiera, ¿verdad?, para que la gente lo entendiera. Para nosotros se nos hace difícil entender esto a veces porque no conocemos de historia antigua, de historia griega, del mundo helénico, del mundo del Medio Oriente, ¿verdad? Por eso no lo comprendemos. Y luego mucha gente, cuando es ignorante de estas cosas, habla puras tonterías y cosas fuera de contexto. Pero se dice que en aquellos entonces, en los juicios legales, a los que eran considerados inocentes, o sea, los que salían después del juicio y era declarado inocente, escuchen, como testimonio que había sido declarado inocente, se le daba una piedra blanca, una piedrita blanca. ¿Sí? Era el testimonio de que había salido inocente del juicio. Ahora, también las piedras blancas en aquella época, en aquellos días, ¿verdad?, finales del primer siglo de la era cristiana, representaban los días felices que las personas tenían en sus vidas. Usa hermanita, ciérrate con seguro. El otorgarle a un creyente fiel una piedrecita blanca, de parte de Dios, de parte del Señor,
representaba que Jesucristo, ¿verdad?, le iba a dar esta piedrecita blanca a la persona que le era fiel y leal en todas las cosas, tanto doctrinal como personalmente, como en obediencia, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo el Señor, ¿verdad?, al que me sea fiel, totalmente fiel, al que me sea leal y obediente, yo le voy a otorgar esta piedrecita blanca como símbolo de que le estoy dando una nueva naturaleza, una nueva esencia, una nueva persona, tal como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aparte de esto, esta piedrecita blanca en esta porción simboliza una declaratoria de inocencia, o sea, de que es santo, de que es puro, de que se ha mantenido puro y santo en su vida cristiana, en su vida espiritual. Por lo tanto, le sería permitido participar de la salvación eterna en el cielo. Bájale un poquito más. Espero que vaya quedando claro, ¿verdad? Y luego dice, y le otorgaré un nuevo nombre. Porque en esta porción del versículo dice, en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprenderá aparte de aquel de quien la recibe. En la antigüedad, por eso le digo que miren, es muy importante cuando vamos a compartir, a predicar una porción bíblica, es muy importante meterse a escudriñar no solamente la escritura, sino la historia antigua, por qué lo dice, de dónde proviene esto, de por qué habla esto, por qué dice aquí, por qué dice allá. A lo largo de los 20 y tantos años que tenemos de conocer mi esposa y yo al Señor, nos hemos encontrado con mucha gente que se las da de maestro, inclusive maestro de instituto bíblico, y luego con respecto a porciones bíblicas de difícil entendimiento, hablan cada tontera, ¿verdad?, cada sandez que obviamente les han enseñado en sus escuelas o en sus congregaciones, pero lo dicen sin conocimiento de causa, y con esto podemos perder a la gente. Esto es malo, esto es diabólico. Hay que estudiar bien la palabra de Dios. Dice, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprenderá aparte de aquel quien lo reciba. En la antigüedad había la costumbre de que al otorgarle un nuevo nombre a la persona, era una creencia, una costumbre que ocurría, ¿verdad?, y era lo que verdaderamente ocurría en la sociedad, la cultura, los reinos. Al otorgarle un nuevo nombre a la persona adquiría una nueva identidad, posición y hasta poder. Por ejemplo, en el caso de Abraham, antes de que Abraham se llamara Abraham, con H intermedia, Abraham, él simplemente era Abraham, no tenía hijos, era muy rico, pero no tenía descendencia. Entonces un día el Señor, ¿verdad?, le dice a Abraham, dice, ya no serás Abraham, a partir de ahora serás Abraham, que significa padre de muchas naciones, padre de multitudes, ¿verdad? Y cuando Dios le da un nuevo nombre a Abraham, por así decirlo, en ese momento Abraham adquiere una nueva posición en el plan de Dios para la humanidad. Al cambiar el nombre también le da una nueva posición, una nueva identidad y un nuevo propósito. También, por ejemplo, se dice que cuando Jacob viene de regreso, ¿verdad?, a la casa de sus padres, en un lugar llamado Peniel, venía de regreso ya con sus esposas, sus hijos, iba a encontrarse, ¿verdad?, con su hermano. Ya había muerto su padre, nada más estaba su hermano, ¿verdad?, su hermano Esaú, había tenido un grave problema con él, en un lugar, acá para un lugar que se llama Peniel, y ahí empieza, en la noche se le aparece el ángel del Señor. O sea, esa es una cristofanía. El ángel del Señor es conocido, así se le conocía en la antigüedad a Jesucristo, al Señor, ¿verdad? El ángel, el mensajero del Señor, el Hijo de Dios, y empieza a luchar ahí en Peniel, ¿verdad?, desde la noche hasta el amanecer, y como no podía soltarse de él, le decía, suéltame, que me tengo que ir, me tengo que retirar. Dice que el Señor le toca el tendón en la cadera y le disloca la cadera, ¿verdad? Le toca la cadera, se la disloca y le lastima el tendón. Y le dice, por cuanto has peleado, has luchado con los hombres y has luchado con Dios y has ganado, has prevalecido, a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Principalmente significa el que lucha con Dios. Y a partir de ese momento, al otorgarle un nuevo nombre,
su propósito en los propósitos de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios y en todo lo que Dios tenía planeado para la humanidad en ese momento cambia, ¿verdad? Al cambiar su nombre, cambia su identidad. Jacob significa engañador, suplantador, y a partir de ese momento deja de ser engañador, ahora pasa a ser príncipe de Dios, el que lucha al lado de Dios, el que está al lado del Señor, ¿verdad? El que está luchando, bregando con Él, ¿verdad? Por llevar adelante sus planes y sus propósitos. Esto está en Génesis capítulo 32, versículo 28. En la cultura antigua, en algunas ocasiones, al otorgarle un nuevo nombre a una persona, en las creencias palestinas, escuchen, algunas creencias en Medio Oriente enseñaban que cuando alguien le ponía un nuevo nombre a alguien, en ese momento se podía desligar de maldiciones y ataques espirituales de los demonios o de las enfermedades que padecían. Estas eran creencias medio paganas, ¿verdad? Decían, le vamos a cambiar el nombre a fulanito, ¿verdad? Porque le va de la patada, cada rato le pasa. Se me hace ese nombre es el que tiene mala suerte. Y ellos creían que al cambiarle el nombre a la persona, en ese momento los demonios, ¿verdad? Decían, ¿monta? Ya no lo encontramos, ¿verdad? Como el chiste del borracho pelón, no lo voy a contar ahorita, pero bueno, es un chiste que ayuda a contar eso, Dios lo permite. Y si no me crucifican los aleluyos, ¿verdad? Pero bueno, pensaban que al cambiarle el nombre a la persona, se podía desligar de las maldiciones y ataques espirituales o de enfermedades, porque había cambiado su identidad. Es como lo hacen ahora, ¿verdad? Los transgéneros, ¿verdad? Los que se cambian de sexo. Se cambian de sexo, se cambian de nombre y supuestamente su identidad cambia. Dejan de ser la misma persona. Ya no es uno, si un hombre se convierte en mujer, ya no es hombre, ahora es mujer. Una tontería, pero bueno. Y esta costumbre de poner un nuevo nombre a una persona, era el ponerle un nombre nuevo a una persona era para definir una nueva identidad. Algo que también era conocido en la cultura de Pérgamo, ¿verdad? En el nombre pagano, por ejemplo. El primero de los emperadores romanos fue Octavio. Octavio significa el menor o el octavo hijo, ¿verdad? Pero cuando pasó a ser emperador se le dio el nombre de Augusto. Augusto significa el que infunde o merece gran respeto y veneración. Y a partir de ese momento, cuando se le pone el nombre de Augusto, esto se hizo con el emperador Octavio, ahora era Octavio Augusto, para mostrar su nueva dignidad ahora como emperador. Ya no era el menor, ahora era el que infunde y merece respeto y veneración. Cuando decían el emperador Octavio Augusto. Augusto. O sea, muy augusto. Entonces, escuchen, de acuerdo con los contextos culturales de aquel entonces, a los cuales estaba siendo dirigido el mensaje, ¿verdad? Se sugiere, ¿verdad? Para los cristianos, lo que el Señor estaba dando a entender, es que al darle la piedrita blanca quería decir que el Señor Jesucristo, a esa persona, al otorgarle la piedrita blanca, sería a lo mejor verdadero o simbólico allá en los cielos y la tierra. Esa persona que era fiel y leal al Señor sería una nueva persona, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice esto. Y el nuevo nombre quería decir que ahora tenía una nueva posición de gloria en la que estaba entrando por ser fiel a Cristo. Y que por ser fiel a Cristo, cuando se terminara este mundo, por esa nueva posición espiritual y en la ciudadanía, ¿verdad? En el reino de los cielos, podría entrar un día a la ciudad celestial, al reino celestial, solamente por ser fiel a Cristo, por ser declarado inocente a través de la piedrita y por tener un nuevo nombre y una nueva identidad. Eran cosas simbólicas que el Señor estaba hablando a la cultura de ese entonces, a esa gente, pero que tienen una enseñanza, ¿verdad? Si tú eres fiel, si tú me eres obediente, le dice el pastor de Pérgamo, si me sacas a esos nicolaitas asquerosos a los que predican la doctrina de Balaam, a ti y a los demás que se purifiquen y se santifiquen y sean fieles en obediencia a mí, a mis mandamientos de amor, santidad y justicia, yo les voy a otorgar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. O sea, te voy a perdonar, te voy a declarar inocente, libre de culpa.
y ahora sí serás un nuevo ser para mí, serás una persona nueva, verdadera, conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? En espíritu y en verdad vivirás ahora. En conclusión, porque tengo que terminar, ¿verdad? A grosso modo, por lo que estuvimos estudiando, en la iglesia de Pérgamo, tanto la iglesia como el líder principal habían resistido firmemente tanto la presión social como la influencia pagana de afuera, de la adoración a Zeus, la adoración a Esculapio, ¿verdad? Y la adoración al culto a César, y habían sufrido opresión y persecución. Pero el problema no era ese. El problema es que a pesar de resistir la opresión y la influencia de afuera, el pastor estaba permitiendo la corrupción dentro de la iglesia, la mala influencia de los nicolaitas y de los que predicaban la doctrina de Balaam. O sea, de incitar a los cristianos a participar de la idolatría, de los banquetes idolátricos y de las orgías que venían después de ello, bajo la falsa idea de que los cristianos ya no tenían restricciones mosaicas, o sea, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, porque ellos ya no estaban bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Es cierto, ya no estamos bajo la ley, pero ya no estamos obligados a cumplir con los rituales de adoración de culto que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo, ni rituales como por ejemplo que las mujeres con flujo de sangre, las mujeres en periodo de menstruación tenían que ser apartadas y después purificadas con un ritual, ¿verdad? Con un sacrificio, tenían que ir al templo. Ya no estamos bajo esos rituales de la ley de Moisés, pero sí estamos bajo los principios espirituales, morales de la ley de Moisés, de la ley de Dios, que es vivir en pureza, en santidad, en amor, en justicia, no participar de la hechicería, la brujería, la rebelión, no blasfemar el nombre del Señor, no tomar en vano el nombre del Señor. ¿Cuántas veces sabemos cristianos que nos decimos y nos jactamos de ser cristianos y andamos dando mal ejemplo con la gente, andamos de peleoneros, andamos diciendo groserías, andamos ahí diciendo cosas inmorales, cosas que no se deben delante de la gente? Nos decimos cristianos, ¿verdad? Y ni siquiera nos congregamos, ni siquiera leemos la Biblia y ni siquiera nos paramos a orar en la mañana, ¿verdad? Nos decimos cristianos, ¿verdad? Y en estas fiestas mucha gente anda emborrachándose. Nos decimos cristianos y andan fornicando, ¿verdad? Y hasta dicen, un cristiana va a fornicar con alguien y dice, primero vamos a orar en el nombre del Señor para entregar estas relaciones sexuales y las bendiga. Por favor, eso es pecado, eso es blasfemar, eso es tomar en vano el nombre del Señor, ¿verdad? Y cristianos, como dicen por acá, ¿verdad? Muchos cristianos que andan ahí, desde aquí en México decimos que cuando un hombre anda, un cristiano soltero, ¿verdad? O casado, anda atrás de una mujer que no es su mujer, se dice que le andan echando el perro, ¿verdad? Hombres y mujeres hacen esto, y todo eso es tomar en vano el nombre del Señor, y todo eso sigue vigente hasta el día de hoy para los cristianos. La gente evangélica que vive sin guardar los principios espirituales y morales de la ley de Dios, ¿verdad? Viven en algo que se le conoce como antinomismo, o sea, vivir sin ley. Cristianos de nombre, pero cristianos sin la ley de Dios, sin guardar la palabra de Dios. Y eso es algo que pone al cristianismo, que pone a los cristianos bajo maldición. Y eso está muy mal, ¿verdad? Podemos entender a través de este mensaje que el Señor siempre nos va a exhortar, siempre nos va a reprender cuando se dan estos casos en las iglesias donde se permite la impureza, se permite la impiedad y la mala influencia de malos líderes y de malos cristianos. ¿Qué hay que hacer con los malos líderes y los malos cristianos? Primero exhortarlos y reprenderlos. Y si no se corrigen y se aplacan, entonces hay que expulsarlos de la iglesia, porque una manzana podrida va a podrir las demás. ¿Sí? El Señor, ¿por qué? Porque el Señor siempre desea pureza en su pueblo, santidad y pureza en su pueblo. Desea alabanza, adoración, culto, sí, pero desea pureza y santidad, justicia y misericordia en su pueblo. Y el que no lo haga, aunque los calvinistas digan, aunque el calvinismo diga que salvo, siempre salvo, la verdad de las cosas es que el Señor mismo borrará su nombre del libro de la vida y será la perdición eterna. No lo decimos nosotros,
como dice la palabra del Señor. Amados hermanos y amigos, esperamos de todo nuestro corazón que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición, de mucha edificación, ¿verdad? Si el Señor lo permite y no pasa otra cosa, ¿verdad? Posteriormente estaré posteando el bosquejo de esta enseñanza, de esta serie. Creo que ya he posteado los demás, ¿verdad? En muros. Bueno, se los vamos a poner ahí para que aparte del video ustedes lo tengan ahí, si gustan guardarlo para después estudiarlo, ¿verdad? Compartirlo con quienes ustedes quieran, ¿verdad? En alguna ocasión alguien me dijo, no compartas tus bosquejos. Alguien me comentó, no compartas tus bosquejos porque luego se los fusilan y pues ni las gracias, ¿verdad? Pero a mí no me importa eso, ¿verdad? Porque Dios me llamó a hacer luz, a hacer bendición. Y todo lo que el Señor me da, yo lo que de gracia recibo, de gracia lo comparto, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho. Que tengan una excelente y bendecida tarde y vamos a terminar este tiempo como se debe. Vamos a terminar dando gracias a Dios Padre. Padre, en esta noche, perdón, esta tarde, Padre Santo, en esta tarde, Señor Jesús, en esta tarde, Espíritu Santo, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Te damos gracias por la transmisión en vivo también, por la vida de los hermanos que nos están viendo, Señor, a través de la red social, que nos verán también, y por esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu luz y tu verdad. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres la luz verdadera del mundo. Tú eres el que da luz al mundo, y Señor Jesús, a través de tu pueblo sigues dando luz a tu pueblo y luz a la humanidad. Y te pedimos, Señor, que tu luz perpetua, Señor, que tu luz eterna, Señor, que tu ejemplo, Señor, de vida que nos dejaste a través de tu palabra, Señor, y a través de la Biblia, se perpetúe por siempre, Señor. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos, de los cuales, Señor, el amor de muchos se enfriaría, Señor, y se traicionarían muchos unos a otros, Señor, y surgirían un gran número de falsos profetas. Pero, Señor, anima a tu pueblo a que permanezcan fieles a ti en obediencia y lealtad, y en obediencia a tus palabras, a tu verdad que está en la Biblia, en tu palabra, en la palabra de Dios, nuestro Padre. Te bendecimos, Señor Jesús, te adoramos con todo nuestro corazón, porque sabemos que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de ti. Nadie podrá entrar al cielo si no cree en el Padre, pero también si no cree en ti, te obedece a ti fielmente hasta el final de su vida en esta tierra, Señor. Sabemos que no hay otro camino, sabemos que tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres, Señor. Sabemos que solamente no ha sido dado ningún otro nombre a los hombres en el cual podamos ser salvos más que a través del nombre de Jesús. Solamente hay salvación en tu nombre, en el nombre de Jesús y en la fe y obediencia a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados amigos y hermanos, les comento que probablemente, por cuestiones de logística, ¿verdad? Cuestiones de que estamos en estas fechas navideñas, ¿verdad? Decembrinas, donde, bueno, algunos no celebran la Navidad, pero muchos otros hermanos celebran la Navidad, ¿verdad? Es un tiempo de regocijo, es un tiempo en el cual las familias se reúnen, es un tiempo en el cual la gente se vuelve a ver, ¿verdad? Cierra todo, por favor. Pues primero que nada, pues a los que celebran la Navidad, pues que Dios les bendiga mucho, que sea un tiempo de mucha paz, de mucho reconfort, ¿verdad? Por ahí veo a la hermana Socorro, María del Socorro. Hermana María del Socorro, Dios me la bendiga mucho allá en donde está usted, en Costa Rica. El Señor me la bendiga, ¿verdad? Hermana María García también, que Dios me los bendiga mucho. Los demás que no me aparecen al momento, pero que están viendo, estarán viendo, que Dios me los bendiga mucho. Si usted va a celebrar la Navidad en estos días y el Año Nuevo, que sea un tiempo de mucha bendición, de mucha gracia, de mucho favor, ¿verdad? Y bueno, deseamos de todo corazón. Quien no lo celebra, bueno, pues es muy respetable, ¿verdad? Es muy respetable esta situación. No está por ahí el control es muy respetable, ¿verdad? Cada quien tiene sus creencias, ¿verdad? Si alguien celebra la Navidad, pues verdaderamente no peca. Porque si no celebra la Navidad, ¿verdad? Tendrían que dejar de celebrar el Día de las Madres, tendrían que dejar de celebrar los cumpleaños de sus niños, ¿verdad?
Los niños tendrían que prohibirles los padres cristianos que no le hicieran honores a la bandera, ¿verdad? Ni celebrar el Día del Padre, ni pues aniversarios, ¿verdad? Aniversarios familiares, etcétera, etcétera. Aparte de eso, tendrían que desligarse de algunas tradiciones que verdaderamente son antibíblicas, como usar velo, aunque las mujeres no usen pantalón, ¿verdad? Porque son doctrinas sacadas fuera de versículos sacados fuera de contexto. Pero bueno, quien celebre la Navidad, que la pase muy bien. Quien no la celebre, pues bueno, también que la pase bien. Y bueno, si no celebra la Navidad ni el Año Nuevo, pues tampoco vaya usted a comer de las viandas que compartan. Hay que ser leal a nuestras convicciones, ¿verdad? Pero bueno, que la pase muy bonito. Y nosotros probablemente esta sea la última reunión de este año en este lugar. Vamos a ver, probablemente dentro de 8 días, no sabemos que va a ser domingo, el día 25, van a estar con sus familias, los hermanos, van a estar ahí, ¿verdad? Y probablemente primero de enero también vamos a probablemente a volver a hacer culto hasta el día 6 o 7 de este año que viene, ¿verdad? El próximo domingo del año que viene es el domingo 8. Probablemente reiniciemos el domingo 8 los cultos presenciales, ¿verdad? 25 y 31 probablemente estaremos dando una reflexión bíblica. A partir del día 12 de enero estaremos iniciando un discipulado bíblico a nivel básico. Nosotros tenemos, los discipulados bíblicos tenemos 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Voy a través de las redes sociales, a través de Facebook, voy a estar mandando la invitación, o bien voy a mandar mi número de teléfono, ¿verdad? Para que vía WhatsApp les mande la invitación. Lo vamos a hacer a través de la plataforma de Meet. Meet es una plataforma de Google para dar clases. Se pueden dar clases y a través de Meet vamos a estar dando un discipulado bíblico bien nutrido, ¿verdad? Que si usted no ha tomado nunca un estudio bíblico, un discipulado bíblico, será a partir del jueves 12 de enero a las 9 de la noche, hora local de México. Estaremos iniciando puntualmente. Son aproximadamente 13 clases del primer nivel, y quienes cumplan con las 13 clases se les podrá enviar un reconocimiento, ¿verdad?, de que cursaron el primer nivel de discipulado bíblico, un reconocimiento en formato digital para que lo puedan imprimir y lo tengan en sus casas. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente tarde. También les rogamos, ¿verdad?, que oren por nosotros. Si tienen a bien orar por nosotros, por esta iglesia, por mi familia, un servidor, y bueno, que la pasen muy bonito. Bendiciones y excelente tarde.